Hola, muy buenos días, muy buenas tardes ya. Em, vamos a empezar con esta presentación. Em, Mi nombre es Patricio Rubio, soy gerente de proyectos en CLAR. Em, y bueno, arranquemos con la presentación. Listo. Listo. El contenido de esta presentación quiero explicarles un poco la historia de esta cobertura, de la historia de las coberturas termoacústicas, descripción y beneficios, cuáles son las presentaciones y geometrías, accesorios, los métodos de instalación y obras de referencia y ejemplos en otros países. Al final de la presentación vamos a responder las preguntas que tengan, así que esperemos al final para responder. Primero empecemos con quiénes somos nosotros. CLAR, rápidamente. CLAR es una empresa, es la primera fábrica especializada en producción de plásticos de ingeniería, ¿no? Empezamos con la línea de coberturas de policarbonato alveolar y en una segunda etapa estamos produciendo las coberturas termoacústicas multicapa, ¿no? Que es el producto que vamos a presentar hoy día, ¿no? Estas son las tres líneas de productos, en realidad son dos grandes líneas de productos, que es las coberturas termoacústicas y el policarbonato alveolar con su complemento de accesorios para la instalación. Nosotros, como CLAR, es una empresa que exporta a más de 10 países, ¿no? Tenemos presencia regional en todo el continente, básicamente desde Estados Unidos hasta Chile. En Perú está la oficina central y la fábrica. En Colombia tenemos una oficina comercial y un centro de distribución y bueno, y exportamos a todos los países que están ahí en esa lista, ¿no? Eh, y eso nos lleva a la historia de este material, de este producto, que se inicia en la historia de este producto, que son las coberturas termoacústicas multicapa. Se inicia en el 2002, ¿no? Con el desarrollo de la tecnología de extrusión multicapa en Italia, ¿no? Y luego, a nivel regional, el primer país que adopta este producto y que lo empieza a desarrollar con mucha fuerza es Colombia, ¿no? En el 2006, con muy buenos resultados. Es por eso que nosotros, al ver esa experiencia en Colombia, ¿no? Nosotros conocemos el mercado colombiano a raíz de la exportación del policarbonato alveolar y muchos de nuestros distribuidores comercializan este material. Entonces vimos el gran potencial del producto y en el 2017 empezamos distribuyendo, comercializando el producto. En el 2018 inauguramos la primera planta, ¿no? Peruana de producción de planchas, de termoacústicas, y justamente para exportar, entre otros países, a Colombia, ¿no? En el año pasado duplicamos nuestra capacidad convirtiéndonos en la planta más grande de termoacústicas de PVC de la región. Ahora, el nombre de esta presentación, tecnología multicapa de coextrusión como sustituto a las coberturas tradicionales de metal, fibrocemento y otras. Entonces, lo que voy a explicar acá, lo que me gustaría explicar es por qué deberíamos o por qué nosotros recomendamos sustituir estos materiales tradicionales por nuestras coberturas. Y lo que vamos a hacer es básicamente entender cuáles son los beneficios, las ventajas competitivas frente a otras coberturas tradicionales, como el aluzinc o el fibrocemento, ¿no? Entonces, lo primero es explicar qué es este producto, en qué consiste, qué significa una coextrusión, y por qué llamamos al producto plancha termoacústica multicapa, ¿no? Multicapa porque tiene varias capas, ¿no? En el mismo proceso de extrusión del PVC tenemos 3 o 4 capas distintas, ¿no? Es un sistema que tiene 3 o 4 capas, ¿no? En su forma primaria, es decir, en blanco-blanco, blanco por arriba o blanco por abajo, tiene 3 capas, ¿no? 2 capas, las capas exteriores, las capas que se ven, digamos, son capas blancas de UPVC o PVC rígido,
Y otro dato importante, el término UPVC viene del inglés, en realidad es una traducción del inglés o una simplificación del inglés, Unplasticized PVC, o sea, PVC no plastificado. El PVC no plastificado es el PVC rígido, es el PVC que conocemos, que vemos, por ejemplo, en las tuberías, porque también existe el PVC flexible o blando, que es el que podemos encontrar, por ejemplo, en los cables, la funda de los cables de electricidad. Entonces, o sea, el término UPVC, cuando vean ese término, que es un término que se utiliza mucho, sobre todo en Colombia, UPVC viene del inglés Unplasticized PVC, ¿no? PVC no plastificado. Y en su forma primera hemos dicho que tiene tres capas, estas dos capas de PVC rígido y una capa del medio de PVC expandido, ¿no? Es una capa que le da varias cualidades, entre ellas el aislamiento térmico, ¿no? Y cuando tenemos un color distinto al blanco, utilizamos una cuarta capa, ya no de PVC, sino de un material acrílico, que nos permite trabajar con distintos colores, ¿no? Eh, Ese es en sí el producto, ¿no? Es un multicapa, acá en esta foto se puede ver mejor, ¿no? Es un multicapa de PVC. Bien, entonces, a ver, para explicar por qué es un sustituto a las coberturas tradicionales, lo que vamos a explicar es cada una de las características que tiene este producto y la vamos a explicar de manera práctica viendo algunos ejemplos de instalaciones o de segmentos en los que estamos, en los que hemos podido generar muchísimo valor gracias a estas características, ¿no? Entonces, las más importantes, las que considero más importantes para mí, para el producto, para el segmento al que vamos, que es de proyectos, eh, son la parte anticorrosiva, es súper importante, y ahí sí atacamos directamente a las planchas metálicas. Este material, al ser de PVC, es 100% anticorrosivo, entonces eso de ahí es una gran ventaja para el instalador, el dueño del proyecto, porque eso quiere decir que las planchas no se les va a oxidar, ¿no? Uno de los grandes dolores de cabeza que tienen los gerentes de jefe de almacén o el jefe de proyectos de las empresas es el constante mantenimiento que se le tiene que hacer a las planchas metálicas una vez que éstas se oxidan. ¿Por qué? Porque normalmente las industrias, al menos en el Perú, están muy pegadas a la costa. Entonces es un ambiente muy corrosivo para el metal. La otra característica que le hace un producto ganador es el aislamiento térmico y acústico. Más adelante lo vamos a ver, pero es una gran ventaja versus a la chapa simple metálica. Lo otro, bueno, 20 años de vida útil, 20 a 25 años de vida útil. El PVC es un material de larga vida, es un plástico de larga vida que nos permite ofrecer ese tiempo de vida, ¿no? Entonces, esas son las tres características. Y después, las otras tres que también son importantes, es el tema del mantenimiento, que tiene que ver con que es un material anticorrosivo y tal, y muy buena resistencia al fuego, que también podría ser una preocupación al momento de elegir la cobertura. Oye, necesito que este material tenga resistencia al fuego, ahora lo vamos a ver. Y por otro lado, en la instalación también tenemos ahí algunas ventajas que la vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ese es en sí el producto, es una plancha trapezoidal, ahora también la estamos haciendo ondulada, pero para proyectos principalmente vamos con la trapezoidal, eh, como reemplazo a las típicas calaminas de aluzinc o fibrocemento para industria, ¿no? Entonces, una de las principales, vamos a ver un poco las aplicaciones de este producto y ahí vamos a ver algunas fotos también. En almacenes es un producto bien interesante para los almacenes de los puertos. ¿Por qué? Porque bueno, los puertos están pegaditos muy cerca al mar, mucha corrosión. Esas fotos que ven ahí es un proyecto grande que hicimos el año pasado y terminamos este año en Salaberry. Colegios y universidades también es otra gran aplicación, ¿no? Ahí podemos ver unos techos en la Universidad Científica del Sur con muy buenos resultados. La Universidad Científica también está muy pegada al mar. Lo que tenían antes ellos ahí eran unas planchas de aluzinc y por la cercanía al mar se les terminaron oxidando y tenían mucho calor. Entonces, colegios, universidades es una gran aplicación. En almacenes, ¿no? Ese es el interior de un almacén grande también, justamente en Salaberry.
¿no? Ahí en este caso, por ejemplo, es una plancha que tiene el exterior, lo tiene en asa azul, ¿no? O sea, la cuarta capa de azul y las capas interior blancas, ¿no? Industria también es el rubro al que hemos entrado con mucha fuerza, eh, ya que otra vez la industria, como digo, está muy pegada al mar, hay mucha corrosión y en general el proyectista, el jefe de proyecto busca una solución que le evite ese dolor de cabeza que es la corrosión, ¿no? Eh, Minería también, hay un gran potencial en la minería. ¿Por qué? ¿No? Muchos proyectos de minería están si bien es cierto, no están en la costa, están más en la sierra. Dentro los mismos procesos, dentro de las plantas, hay mucha corrosión. Entonces también es una gran alternativa por la parte anticorrosiva, ¿no? Eh, y también tenemos un canal muy interesante, muy grande, que va al uso doméstico de este material, ¿no? Para casas, techos, etcétera, ligeros, que si uno se da cuenta y mira, se pone a mirar los techos de las casas, se va a dar cuenta que en todo Lima y en todo el Perú, así sea en los barrios, digamos, que hay edificios más grandes, siempre van a encontrar un techo ligero en las azoteas de las casas, etcétera. Entonces, este ha sido una solución muy valorada por el mercado, ¿no? Bien, entonces esas son algunas aplicaciones, ¿no? Ahora vamos a hablar con respecto a las características del material que les hablaba, ¿no? Entonces, lo de los 20 años de vida útil es una ventaja muy potente. ¿Por qué? Porque asegura la larga vida de un proyecto, ¿no? De un almacén, de una fábrica, ¿no? Este, esta es una, por ejemplo, es un video en planta para ver cuál es el comportamiento de la plancha a la compresión. O sea, acá está pasando un montacargas, es una prueba extrema, pero pasa un montacargas de 2 toneladas y el material lo que tiene, y ahora lo vamos a ver más adelante, es una memoria, que entonces regresa a su estado inicial. Entonces eso ahí es una muy buena característica que vamos a verla más adelante en términos prácticos, ¿qué significa eso? ¿No? No con un montacargas pasando encima, porque eso es irreal, no está hecha para eso la plancha, pero te da una idea de cuál es el comportamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo ofrecemos estos 20 años de vida útil, 10 años de garantía de fábrica y 20 años de vida útil? Porque utilizamos, bueno, materias primas de la mejor calidad que nos ofrecen durabilidad y resistencia y sumado a una adecuada protección UV, ¿no? Entonces, en el caso, si en las metálicas el principal enemigo es en la corrosión, en el caso de los materiales plásticos, el principal enemigo, pero que lo podemos vencer sin problemas, son los rayos ultravioleta. Entonces, cómo protegemos el material de los rayos ultravioleta? Justamente aditivándole y poniéndole dentro de la receta, dentro de la fórmula, protección UV, ¿no? Entonces, eso nos garantiza, primero, nos permite garantizar 10 años de fábrica, de garantía, y entre 20 y 25 años de vida útil, ¿no? Siempre que comentamos eso, me preguntan, oye, pero ustedes tienen produciendo este material recién 3 años, ¿cómo pueden garantizar 10? Y la respuesta es que tenemos equipos en laboratorio que eh, donde sometemos a las planchas a radiación ultravioleta, ¿no? Esta radiación es una cámara de envejecimiento acelerado, ¿no? Lo que hace es acelerar el envejecimiento de 10 años, lo podemos tener en 3 meses. Entonces, al cabo de esos 3 meses o 10.000 horas, 3.000 horas, perdón, lo que tenemos es un envejecimiento similar a 10 años. Entonces, a partir de ahí es que nosotros podemos sacar resultados y conclusiones para poder dar esta garantía que damos, ¿no? Esta garantía aplica tanto para la plancha de color blanco como para de planchas de colores, ¿no? De línea tenemos básicamente 5 colores, ¿no? El rojo, azul, el verde, el gris y el blanco. Principalmente los que más trabajamos para proyectos, sobre todo para techos, es el blanco, porque tiene mejores características de aislamiento térmico, refleja mejor la luz, el calor,
generado por los rayos infrarrojos. Y también tenemos los colores, ¿no? Los colores normalmente los piden más para los cerramientos o las fachadas, y en el caso de la venta de un formato doméstico, el rojo es muy, muy requerido porque simula o se parece mucho a la teja tradicional, ¿no? Entonces, en sitios andinos, a la gente, digamos, al dueño de casa le gusta tener un techo rojo y también funciona súper, ¿no? Pero para industria, normalmente recomendamos el blanco. Bueno, anticorrosivo, ya hemos hablado bastante. Esas son fotos de planchas metálicas que se han oxidado. Entonces, ideal para zonas que están cercanas al mar. Ya decía yo que casi toda la industria está siempre o principalmente cerca al mar. eh, y además tiene gran resistencia a los diferentes tipos de corrosión. No solamente a la corrosión salina, que es la más frecuente en la costa, sino también a la que se puede generar dentro del proceso productivo de la planta, o dentro de los materiales que se almacenan en la planta, o por la naturaleza en sí de la operación, ¿no? Por ejemplo, eh, un segmento que valora muchísimo nuestro material tiene que ver con la crianza de cerdos, ¿no? O de pollos. ¿Por qué? Porque no es el problema de la corrosión, no viene tanto por el mar, sino más bien por el óxido que genera la orina de los cerdos, que se traduce en amoníaco, y ese amoníaco es súper corrosivo. Eh, entonces tenemos ahí la protección, o sea, el sistema anticorrosivo tanto para temas cercanos al mar, como para distintos procesos productivos o distintos usos, ¿no? Bueno, el tema de fuego también es importante tenerlo claro, y este material tiene una clasificación B1, ¿no? Dentro de la norma alemana 4102, que B1 significa no combustible, que no propaga el fuego y no genera goteo, ¿no? Entonces, en términos prácticos, esta es una prueba empírica, sinceramente, pero es muy visual y explica bastante bien el comportamiento del material, ¿no? Entonces, a propósito de esto, hace unos días hubo un incendio en un techo en Barranco, en un colegio, y en los videos se puede ver, pucha, lo inflamable que pueden ser algunos materiales de cobertura, ¿no? Entonces, lo principal que se quiere acá es que el material no propague el fuego. O sea, puede haber una fuente de un mechero, en este caso, que tiene querosene, gasolina. Puede haber, pero lo que va a suceder es que la plancha de ninguna forma va a propagar el fuego. Entonces, al momento que uno retira ese fuego, automáticamente se apaga, ¿no? Cosa que no pasa con otros materiales como la fibra de vidrio, por ejemplo, que es altamente inflamable, ¿no? Aún no tenemos claro qué material es el techo de este colegio en Barranco, pero va por uno de esos materiales. De ninguna forma es nuestro producto, porque, como les digo, este material no propaga el fuego, ¿no? Bien, entonces eso es con referente a la resistencia del fuego y qué cosa es lo que ofrecemos, qué garantía, qué seguridad le podemos dar de que el material va a funcionar y va a ser incluso aprobado por cualquier empresa aseguradora, etcétera, que ya nos lo han pedido, ¿no? Con ese certificado B1 de la norma alemana. Otra gran característica que sí es una ventaja, y ahí regreso otra vez al título de la charla, que es para sustituir los materiales tradicionales. Otra gran ventaja para sustituirlos es el aislamiento térmico y acústico. Esta plancha, si medimos, o sea, el aislamiento térmico eh, se, se mide a través de la conductividad térmica de los materiales. Entonces, ¿qué cosa es la conductividad térmica de un material? Es la capacidad que tiene el material de transmitir la energía térmica a través del mismo producto, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es que nuestros paneles tienen una muy baja conductividad térmica, ¿no? Que se mide, bueno, en watts sobre metro por grado Kelvin. Entonces, es una muy baja conductividad térmica que nos permite ofrecer un mayor o mucho mayor aislamiento térmico que una chapa simple metálica, incluso que una chapa de fibrocemento.
¿no? Porque tiene una menor conductividad térmica. Y bueno, en términos de cuál es nuestra propuesta en términos de aislamiento térmico, nuestro material está, digamos que, más parecido al precio de una chapa de aluzinc simple, pero con un rendimiento, un performance de aislamiento más parecido a un panel sándwich, está claro, sin llegar a hacerlo, pero es una solución intermedia bastante interesante, ¿no? Entonces, eh, esa es nuestra propuesta en términos de aislamiento. Con respecto a la instalación, ¿por qué hablábamos de la instalación? ¿Cuál es la ventaja de este producto versus otros? Que el material no corta, el material no se calienta, o sea, al tener una baja conductividad térmica no calienta tanto, entonces es mucho más fácil instalarlo. Eh, no necesita ser curvado por máquina, a diferencia de las metálicas, por ejemplo, que necesitan ser precurvadas. Este material puede curvar en la misma estructura, entonces eso ahí también tiene una ventaja en términos logísticos porque el transporte es muchísimo más sencillo, ¿no? Luego, otro dato importante que no está acá, pero lo quiero comentar porque hablábamos de sustituto para otras coberturas, es el peso, ¿no? A diferencia en términos de peso, nuestro producto es muy parecido a las chapas metálicas, ¿no? Entre 4 y 5 kilogramos por metro cuadrado, pero muchísimo más liviano que las planchas de fibrocemento. Entonces ahí hay una gran ventaja con respecto a las planchas de fibrocemento porque estás hablando que nuestras planchas son entre 2 y 3 veces más livianas que una plancha de fibrocemento, ¿no? Entonces, esa es otra gran ventaja. Y por último, mayor resistencia en la maniobra de instalación, que no se abolla. Eso lo vimos en el video de pasada del Montacargas, pero en términos prácticos, ¿qué significa eso? Este es un video, por ejemplo, de un cerramiento, de unas fachadas de plancha metálica, ¿no? Entonces ahí se puede ver claramente cómo el material se ha ido abollando por el acarreo, los golpes, etcétera. Entonces, en ese sentido, nuestro producto es muchísimo más noble con el usuario, ¿no? No se va a doblar, no se va a abollar tan fácilmente como una placa metálica, ¿no? Este, entonces, esa también es una ventaja importante. Luego, bueno, tenemos varias geometrías actualmente, tres geometrías trapezoidales, vamos a pasarlas rápidamente, que es la de nuestro principal, bueno, este es uno de los productos que más vendemos, que es el TK5, ¿no? Un perfil que tiene un ancho útil de 1 metro eh, y una altura de cresta de 38 milímetros. Espesor 2.5 milímetros es lo que trabajamos de línea para proyectos, para techos, pero también lo podemos hacer en 3 o lo podemos hacer en 2, dependiendo las características de las estructuras donde vaya a ir este producto, ¿no? Luego tenemos el TK6, que es un perfil que tiene un ancho útil mayor de 1.05. Este ancho mayor nos permite ser más eficientes en términos de desperdicio, porque tiene mayor ancho, entonces menos traslapes. Y lo recomendamos normalmente para techos parabólicos que tengan radios de curvatura muy cerrados y para cerramientos, ¿no? De línea lo trabajamos en 2 milímetros. Este producto, por ejemplo, se utiliza mucho en agropecuarias, justamente para los galpones de maternidad de cerdos o los mismos galpones para eh, alimentación de cerdos, ¿no? El TK6. Y luego tenemos el TK6S, que es un perfil más robusto, tiene un ancho útil menor de 0.88, pero la principal característica de este material es que aproximadamente tiene el mismo desarrollo que las dos planchas anteriores, los dos perfiles anteriores, pero ese desarrollo lo tienes en un área menor, en un ancho menor. Entonces, esto lo que te genera es mayor rigidez de plancha y este perfil lo recomendamos para proyectos donde las luces entre correas son mayores, ¿no? Distancias entre correas mayores. Este es el perfil con el que vamos, ¿no? Entonces, esos son los tres perfiles trapezoidales y tenemos el TK Onda, que es un perfil ondulado, eh, que tiene un ancho total de 1100 milímetros o 1.10 y un ancho útil de
0.03 o 0.4, ¿no? Ancho útil. Este es un producto que recién hemos lanzado al mercado, principalmente para la venta tradicional, digamos, para ferreterías y uso doméstico, pero siempre una de las características que tiene es que tiene el mismo perfil que las planchas mismas de fibrocemento. Entonces eso nos permite poder hacer reemplazos parciales si quieren, ideal es cambiar todo, pero se puede hacer reemplazos parciales de techos de fibrocemento que puedan ya tener problemas, o techos de asbesto, que hay mucho, que bueno, ya están prohibidos y muchas industrias están haciendo el cambio progresivo de eso, ¿no? Entonces, en ese cambio progresivo de no tener que cambiar toda la cobertura, podemos ir jugando y haciendo estos cambios parciales con este perfil TK Onda, ¿no? Bien, dentro de los accesorios que tenemos, hemos desarrollado, bueno, todos los accesorios que se requieren para el cerramiento y la cobertura de una nave o un almacén o un galpón. Eh, el primer, digamos, otro producto importante en ese camino de accesorios son las planchas translúcidas, que también las tenemos en los perfiles de TK5 y TK6S. Entonces, el uso de este material tiene que ver con obtener luz natural en los techos y con ello un ahorro de energía, ¿no? Porque tienes el paso de luz natural. Luego, dentro de los otros accesorios, tenemos toda la parte de fijaciones, ¿no? Cumbreras, ángulos, cenefas, esquineros, zócalos, todos los remates que se necesiten en una nave, los hacemos. Eh, Tenemos algunos desarrollos típicos sí, pero también podemos hacer desarrollos especiales, ¿no? Eso con respecto a los accesorios. Luego, con respecto a los métodos de instalación, básicamente seguimos las recomendaciones de casi todos los techos. Eh, para el caso de un techo plano, digamos, eh, recomendamos una pendiente mínima de 5%, ¿no? Y en el caso de un techo parabólico, hay que tener en cuenta los radios mínimos de curvatura, ¿no? El radio mínimo de curvatura que logramos con nuestro TK6, por ejemplo, es 6 metros, que es un radio de curvatura bastante cerrado, 6 metros, ¿no? O sea, es un techo bien cerrado y felizmente, bueno, con este material se puede lograr eso, ¿no? Luego, bueno, esos son criterios ya que tienen que ver con ingeniería para el tema de ventilación. Eh, los accesorios también los podemos hacer, como decía, cenefas, zócalos y esquineros, los hacemos a la medida del proyecto, ¿no? En el caso de, bueno, acá hay una recomendación, yo les hablaba de las características que tiene cada una de nuestras planchas y lo que tenemos es esto, ¿no? El TK6 es más plano, eh, y lo recomendamos de instalar hasta una separación entre correas o viguetas de 1,40 m. El TK5 lo recomendamos hasta 1,80 m, el TK6S en 2,5 hasta 2 metros y el TK6S de 3 milímetros hasta 2,50 m, ¿no? Siempre hay que evaluar la carga de vientos de la zona y dirección predominante para definir los espesores de plancha, ubicación de fijaciones y áreas de traslapes, ¿no? Entonces, otro punto, lo del radio de curvatura, ¿no? El radio mínimo es de 6 metros y en el caso del resto de perfiles, 12 metros. Otro dato bien importante a tener en cuenta al momento de la instalación es que recomendamos siempre hacer las fijaciones en la parte alta de la cresta. Eh, Esto tiene dos finalidades principalmente. La primera es asegurar la impermeabilidad del techo, o sea, es mucho mejor fijar en la parte alta porque para dejar justamente los valles de la plancha libres para que el agua pueda fluir, ¿no? Y por otro lado, estas fijaciones sirven de pivot para la dilatación de la plancha, ¿no? Al ser un material termoplástico, el PVC tiende a dilatarse, entonces esa dilatación debe ser absorbida por la fijación, ¿no? Para que no se pueda ver alguna fisura en la misma plancha, ¿no?
Este, y lo otro, no exagerar con el torque al momento de hacer la perforación de la plancha, ¿no? Solamente debe llegar al ras, la fijación, el capuchón, y ahí nomás, no forzar más, ¿no? Este, y además también tenemos dentro de los accesorios estos sellos de acá, que funcionan, o nosotros los llamamos compribandas, que lo que nos permiten es hacer un sello más hermético de los encuentros de plancha con techo con pared o pared con pared, ¿no? Bien. Y bueno, este es un esquema de fijación, por ejemplo, para el TK6S, ¿no? Un esquema de fijación que va en la parte alta de las crestas. Siempre recomendamos la fijación en los traslapes longitudinales y alternar en las crestas del medio. eh, Puede ir de una a dos, ¿no? Pero siempre la fijación en la parte, en el traslape longitudinal, ¿no? Bien. Mira, ya que ya esa es la parte más importante, voy a leer algunas preguntas. Eh, Acá hay una pregunta que, bueno, nos preguntan qué usan para fijar las planchas y cuál es la correcta fijación de las planchas. Voy a repetir un poco, justo estoy en la diapositiva. Lo que utilizamos o recomendamos son tornillos autoperforantes de 3 pulgadas, cincados o autoperforantes cincados o con algún otro tratamiento anticorrosivo, pero lo importante es que sean autoperforantes eh, y con un capuchón. Entonces nosotros tenemos la solución completa de tornillo de 3 pulgadas más capuchón. Otra cosa importante, fijar en la parte alta, como decía, eso es lo más importante, y no abusar del torque. ¿Qué usan para sellar las partes bajas de las crestas? Justamente, creo que me han leído la mente. Son estos sellos de acá que le llamamos compribandas. Lo que ayudan es, tienen, digamos que estos sellos de acá copian exactamente la geometría del perfil, y al copiar la geometría, lo que hace es un sello perfecto, ¿no? Entre la viga y la plancha va eso, y la verdad que funciona muy bien. Después vamos a ir a ver, vamos a hablar un poco de los proyectos. El producto se curva, sí, el producto se curva, como he dicho, tiene un radio mínimo de curvatura. En el caso del TK6 es 6 metros, en el caso de los otros perfiles es 12 metros, que normalmente está dentro de los parámetros de diseño que se tiene en naves parabólicas. Normalmente el radio de curvatura está por encima de los 12 metros. Entonces, no debería ser un problema, de hecho no es un problema esta fijación, el techo parabólico. Al contrario, es una ventaja porque uno puede llevar las planchas planas, digamos, estiradas en una plataforma, y al momento de la instalación, en la misma instalación, el material va a curvar sin ningún problema, ¿no? Mm, ¿Brindan asesoría y capacitaciones? Sí. De hecho, lo hacemos muy seguido, sobre todo para proyectos donde el instalador es primera vez que utiliza el material. eh, Hacemos las capacitaciones para la correcta instalación, ¿no? De hecho que sí, es algo bien importante, sobre todo tratándose de un producto relativamente nuevo en el mercado de proyectos, ¿no? ¿Cuáles son los ¿cuál es el proyecto más grande que han realizado? Eh, Ahora lo vamos a ver más adelante, pero como proyecto único, o sea, como un solo suministro, yo diría que el proyecto de remodelación del puerto de Salaberry, que han sido como 55.000 metros cuadrados más o menos, eh, pero tenemos algunos clientes que recurrentemente compran estas coberturas y seguramente ya han superado los 50.000 metros, pero no han sido de una sola compra, ¿no? Básicamente agropecuarias, ¿no? Que tienen crecimientos importantes en sus proyectos y van avanzando, conforme van avanzando en ese crecimiento, vamos haciendo nosotros el suministro, ¿no? Pero como obra así, única obra, yo diría que el terminal de Salaberry con 50.000 metros cuadrados. Mm,
¿Cuáles son los formatos y medidas que tienen? Los formatos los hemos revisado, los 3 perfiles trapezoidales y el perfil ondulado. Y las medidas son variables, las medidas dependen del proyecto y se pueden cortar ciertamente, se pueden fabricar a la medida del proyecto. Entonces, esa no es una restricción. La única restricción para ello es el transporte. No debería, o sea, nosotros podemos hacer planchas de 15 metros o de 20 metros, eh, pero ya la restricción ya no pasa a ser productiva, sino logística de transporte, ¿no? Entonces, los perfiles los hemos visto y las medidas son variables dependiendo del proyecto. Las medidas de la plancha y con qué nombre se puede conseguir y dónde se puede. Eh, las medidas de las planchas, repito, tenemos 3 perfiles distintos trapezoidales con distintos anchos para distintas necesidades y los largos son variables. ¿Dónde nos pueden encontrar? En nuestra página web, en el correo proyectos@clar.com.pe, y al final de la presentación voy a dejar mis datos de contacto para cualquier consulta que tengan, etcétera, puedan escribirme directamente. La página web es www.klar, con K de kilo, klar.com.pe. Y ahí están también datos de contacto y hay una ventana también para escribir y hablar directamente por el WhatsApp con un representante. Eh, ¿Se puede curvar a lo largo? Me imagino que se refieren a lo que hemos estado viendo y la respuesta es sí. Incluso también se puede curvar a lo ancho. O sea, hay algunos, si el diseño del techo requiere que la plancha en sí también se curve un poco, también puede funcionar sin ningún problema. Bien, vamos a ver algunos proyectos de alimentos. Por ejemplo, este es un proyecto de Alicorp, eh, donde la necesidad o el gran reto era el aislamiento térmico, porque era un almacén de caramelos, y funcionó súper bien en el Callao, que hay mucha corrosión, entonces aislamiento térmico, anticorrosivo, los dos funcionaron súper. En Colombia, nosotros trabajamos mucho con distribuidores y proyectistas en Colombia. Este es un proyecto muy grande, también muy interesante, de la planta de Bimbo, casi 15.000 metros o 15.000 metros cuadrados. Redondos también es un cliente súper importante, es uno que los que decía que probablemente como proyecto único no es muy grande, pero como la suma de varios proyectos es súper importante para nosotros. Y el, el producto cumple o satisface bastante bien las necesidades del cliente y le elimina una serie de dolores de cabeza que tiene con respecto básicamente a la corrosión y el aislamiento térmico. Operadores logísticos, bueno, Sabar también es uno de nuestros principales clientes. Eh, Tenemos alrededor de más de 100.000 metros cuadrados de techos entre todos los almacenes y ampliaciones que han hecho. Inmovidas también es un parque industrial muy grande en Lurín, que es de hecho donde está nuestra planta también productiva, pero tienen, no sé si 200, 100 o 200.000 metros cuadrados de almacenes. Entonces, es un producto que ha funcionado muy bien y ya lo tienen estandarizado, ¿no? Y hemos instalado más de 120.000 metros cuadrados en varios proyectos, en varias naves, pero también es un cliente muy importante para nosotros. Quimtia es un proyecto también de 15.000 metros de un almacén de químicos que también el reto era importante porque necesitaban una muy buen aislamiento térmico, muy buena ventilación, y este material cumple súper bien las necesidades o los requerimientos que tenían al momento de realizar el proyecto, ¿no? En pesqueras también hay un gran potencial, de hecho, bueno, casi todas las pesqueras están muy pegadas al mar y uno de los grandes dolores de cabeza que tienen es el tema anticorrosivo por la cercanía al mar. Entonces, en pesqueras también estamos en varias, en las más importantes. De hecho, el mes pasado hemos hecho como unos 2.500 metros o 3.000 metros de techos para tasa, eh, con muy buen resultado, ¿no? Esto, bueno, en Chile también, ¿no? En Chile también hay una industria bien interesante que está pegada al mar, sobre todo la que tiene que ver con harina,
y alimento balanceado alimento para salmón, ¿no? Este, para la crianza del salmón. Son muy fuertes en eso ellos y hemos hecho varios proyectos también allá. Este es un proyecto también interesante, porque suponía un reto, ya no es una estructura metálica como normalmente son, de acero, sino de concreto pretensado, con una separación de apoyos que era bastante larga, de 2,40 metros más o menos, y ahí el reto era diseñar un producto, un perfil que cumpla con esa separación entre apoyos y que pueda tener un performance óptimo, ¿no? Eh, y la verdad que salió al final muy bien, ¿no? O sea, ahora ya esas son fotos antiguas, si uno pasa por ahí, de hecho está frente a nosotros, es nuestra principal vitrina, de hecho está al frente de tu Tupemesa, eh, y súper bien, la verdad que funciona muy bien el material y el cliente está súper contento, ¿no? Ese es un techo parabólico también artesco de los que hacemos normalmente bien seguido, techos de 2.000, de 1.500 metros de almacenes. En puertos, aparte de Salaberry, otro cliente también importante que tenía los mismos problemas que Salaberry, este, es Perú LNG, la planta Pampa Melchorita. Ahí hemos hecho varios proyectos también, varios edificios, entre ellos el almacén central, ¿no? El workshop y el warehouse, que son como 5.000 metros de esos, y después el training center. Y súper, ¿no? La verdad que han quedado muy contentos. De hecho, las fotos de la lámina de anticorrosiva eh, son fotos de las instalaciones antiguas de ellos, ¿no? Que es una zona muy agresiva con el metal, ¿no? Por la cercanía al mar, o sea, es muy crítico. Eh, Algunos clientes con los que hemos estado trabajando, de industriales, de alimentos, y finalmente un video corporativo de una instalación, ¿no? Es una instalación del cliente Inmovideas en el 2020, fin del 2019. Bueno, dejo acá la página web de clar.com.pe. A través del correo de ventas o de proyectos se pueden contactar con nosotros para poder asesorarlos, cotizarles, etcétera. Cualquier duda que tengan adicional también. Y bueno, muchas gracias por el tiempo y será hasta la próxima. Muchas gracias.